Buenas noches. Con el perdón de ustedes, me voy a sacar el tapabocas. Igual los virus están lejos de ustedes. Hoy, es decir, para esta serie hay un tema muy interesante y muy lindo, ¿verdad? Le vamos a pedir a Fernando si él nos puede proyectar los versículos al fondo, en la pantalla, así andamos más rápido, ¿verdad? El tema, por supuesto, todos los temas son restaurados, ¿verdad? Pero no le voy a decir dónde, porque si no ya enseguida lo van a sacar el tema, ¿verdad? Y les pido que vayan abriendo sus Biblias en Hechos 8:26, o si no, esperen que va a ser proyectado el versículo que vamos a ver, que es el versículo lema para este tema. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, y hago énfasis en esto, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Todos conocemos esta historia, pero más o menos vamos a resumirla en pocas palabras y luego vamos a ir sacando algunas conclusiones. Felipe estaba en su casa, digamos, si fuera uruguayo y fuera ahora, estaba tranquilamente tomando un tereré frío, un vaso de agua fría, ¿verdad? Cuando un ángel fue a su casa y le avisó que debía ir al desierto. En el desierto él se encontraría con un hombre que volvía del templo de Jerusalén y iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no comprendía lo que estaba leyendo. Entonces Felipe se acercó y le preguntó si él entendía lo que leía, y el eunuco le dijo que no. Lo invitó entonces a subir al carro y le pidió que le explicara lo que decía ese texto. Entonces Felipe le presentó a Jesucristo y el eunuco pidió ser bautizado. La historia en pocas palabras, ¿verdad? Eso es lo que se trata, esta hermosa historia que se encuentra en el libro de Hechos. Para comenzar este tema, le voy a pedir que vayan pensando en posibles respuestas. No me la digan, porque si no, si nos ponemos a decirlas, capaz que se nos va muy tarde. Pero quiero que imaginen una cosa, que Dios en el cielo decide hoy de que todos los que estemos acá, y imaginemos que hoy tenemos a 5.000 personas en el templo, y que Dios decidió que llamaría hoy a que todos tomaran una decisión de entregar su vida públicamente a Dios por medio del bautismo. La pregunta es: ¿cómo sería más fácil para usted recibir ese llamado de la decisión del bautismo? ¿A través de un ángel o a través de un ser humano? ¿Verdad? Yo ya tengo mi respuesta. Pensemos un poquito. Imaginamos que llega y entra por la puerta volando un ángel. Se pone frente a nosotros, lo miramos, tiene sus alas de ángeles, tiene su vestido de ángel, su corona de ángel, su brillo de ángel, tiene su espada de ángel. Imagine que nos dice con voz de ángel: hola, soy un ángel enviado por Dios. Y fui enviado para hacerte la invitación de que aceptaras a Jesús y que lo hagas públicamente ahora. Así que eso supongamos que nos dice el ángel. Me imagino que todos, porque todos
aceptaríamos rápidamente el bautismo. Nadie diría que no, no le diríamos a un ángel, pero espera esto o lo otro. No, todos inmediatamente le diríamos que sí. Y podemos decir, se produciría una conversión en masa en la iglesia. Ahora, la pregunta es relacionada con el tema, ¿por qué en este caso del eunuco Dios no envió directamente al ángel para que hablara con él en el desierto? Recuerdan que leímos que Dios envió un ángel del Señor a hablar a Felipe. En lugar de el ángel ir directamente a hablar con el eunuco, va a la casa de Felipe a pedirle que Felipe haga ese encargo de Dios. El ángel ya estaba haciendo un viaje, venía desde el cielo a la tierra, quién sabe cuántos kilómetros recorrió en milésimas de segundo. ¿Y por qué no ir él directamente a hablar con el eunuco? En vez de hacerlo, el ángel, como leímos en el versículo, fue a la casa de Felipe y le pidió a Felipe que fuera a hablar con el eunuco, siendo que el riesgo de que el eunuco no aceptara la invitación a estudiar a través de Felipe, un ser humano, era, digamos, muy, muy grande la posibilidad de que no aceptara el eunuco. Pero en ese caso aceptó, ¿verdad? Existen por lo menos dos respuestas para esta pregunta importante. Y ahí vamos a encontrar lo que se llama el método de Dios para salvarnos. La primera respuesta a esta pregunta es más que obvia y es, que creo que todas la sabemos, que para presentar la salvación a los hombres, Dios usa a hombres y no usa a ángeles. ¿Por qué? Dios tiene su razón. Dios quiere que ese sea un trabajo nuestro. Así que si nosotros queremos encontrar, y si hemos en algún momento encontrado la verdad, se debe a un instrumento, a una persona humana que Dios comisionó para que nos salvara, ¿verdad? Le voy a contar una historia que pasó hace muy poco en una iglesia, que no voy a decir qué iglesia fue. Dice que en cierta iglesia un hombre llamado Carlos fue bautizado. Su decisión no era la más sencilla o fácil de tomar. Ya era un hombre de unos años y toda su vida adulta la había experimentado, en su vida adulta había experimentado todo tipo de vicios inimaginables para nosotros. Cierto día, un vecino resolvió ofrecerle un estudio bíblico con la esperanza de que el poder del Evangelio y el poder de Dios pudieran cambiar a este hombre, ¿verdad? Entonces Carlos aceptó la invitación, estudió y se decidió bautizar y se bautizó. Fue bautizado y enseguida quedó libre, no solo de un pasado de pecado y condenación, sino también de los vicios que lo dominaban y que lo encadenaban. La vida a partir del momento después del bautismo cambió. Ahora la vida de Carlos tenía brillo, luz y alegría. Ahora imaginemos qué sería de la vida de Carlos si hubiese él esperado que un ángel viniera del cielo y lo invitara a cambiar. Eso indudablemente no ocurriría.
Entonces la pregunta sería, ¿dónde estaría hoy Carlos si él no hubiese aceptado a ese vecino como un instrumento de Dios para su salvación? ¿Verdad? Entonces, digamos, el primer punto del método de Dios es que es un trabajo de hombres y no de ángeles. La segunda respuesta a esta pregunta es que si imaginemos nuevamente, si el ángel aparece con todos los datos que le he dado, con la espada, con sus alas, con sus trajes, con todo, y nos pide que nosotros tomemos una decisión de bautizarnos, ¿cuál sería nuestro sentimiento? Yo personalmente le digo, como ángel nunca vi a un ángel. Posiblemente puede ser que hayamos visto alguno de nosotros una persona o un ángel como una persona, pero un ángel con sus alas, con todos, yo nunca lo vi. No es que no crea que haya, sí hay, ¿verdad? Pero yo nunca tuve ese privilegio de verlo. Y me imagino que ninguno de nosotros lo ha visto. Y estoy seguro que si lo veríamos, nosotros temblaríamos delante del ángel, y más si nos dice que viene de parte de Dios. Y aceptaría cualquier cosa que el ángel nos pidiera, pero lo aceptaríamos por temor y no por voluntad propia. Y este es el segundo motivo por el cual Dios no envía ángeles como envió a hablar al eunuco, sino que envía a personas, a hombres, ¿verdad? Así que nuestra decisión de seguir a Dios nunca debe ser por temor, sino por amor. A veces uno ve a alguien que de repente se convierte y dice, sí, yo me convierto porque si no me voy a quemar así en tal época, esto, lo otro. Es decir, es temor. Pero deberíamos, como personas, aceptar porque le tenemos amor a Dios. Algunos dicen que Dios llama por amor, y cuando este llamado por amor no funciona, Él usa el dolor. Yo sinceramente no creo en este método, ¿verdad? Dios siempre llama por amor. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces de tanto rechazar el amor que Dios ofrece, a veces inevitablemente viene el dolor, el sufrimiento y las decepciones de la vida. No es que Dios la envíe, sino que vienen como consecuencia de un continuo rechazar a Dios. Además, otra cosa, Dios no se cansa de amar y usa ese poder mayor que es el amor llamado, y no usa ese poder o el poder mayor que el amor, que algunos pueden decir que es el dolor, para llamarnos. No. Como dije, el rechazo del amor de Dios es lo que nos lleva inevitablemente al dolor y al sufrimiento. Pero aún así, a pesar de ese dolor y ese sufrimiento que podemos estar experimentando por rechazar a Dios, Dios continúa extendiendo y abriendo sus brazos de amor e invitándolos a una decisión por la vida eterna. Es como el padre del hijo pródigo. Cuando somos el hijo pródigo, ¿verdad? Dios nos llama y nos está esperando con los brazos abiertos. No sé cuánto tiempo cada uno de nosotros habremos rechazado la invitación de venir a Jesús, a Dios, hasta que en un momento decidimos.
todo lo que hay detrás de ese momento, capaz que cuando estemos en el cielo, si tenemos el privilegio, nos vamos a enterar de cuántas personas de repente han orado para que eso sea una realidad. Dios en todo momento nos está invitando a todos a volver, porque Él prefiere que nosotros estemos cerca de Él, junto a Él. Y Dios lo que quiere decirnos siempre es: hijo, yo te amo. Por eso quiero que tú estés a mi lado. Volvamos con la historia del eunuco. Hay otro punto en esa historia que nos hace comprender ese amor divino. La Biblia afirma expresamente que el eunuco estaba en el desierto. Pero, ¿qué hay en el desierto? En el desierto hay arena, vacío y nada más, ¿verdad? Caminamos o en lo que andemos son kilómetros y kilómetros y es arena, 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 no vemos una piedra, no vemos en algunos ni una piedra, vemos solamente arena, no vemos ni una plantita, no vemos agua, no vemos nada, solo arena. El eunuco estaba solo en medio del desierto en ese momento. Sus parientes no sabían dónde él estaba, sus amigos tampoco. Su patrona, la reina de Etiopía, no sabía tampoco dónde él estaba, pero sí Dios, el Dios del universo, sabía dónde él estaba. Y no solo sabía dónde él estaba, sino también que veía que su corazón estaba tan vacío como el desierto que él estaba atravesando. Entonces fue que Dios envió el ángel a la casa de Felipe y Felipe rápidamente salió al encuentro del vacío del corazón del eunuco, llevándole palabras de esperanza. Entonces, no piense que lo que vamos a hablar esta noche es solo una retórica del sermón. La cosa más extraordinaria que se encuentra en la Biblia es la revelación de que para Dios nosotros no somos un aglomerado, un conjunto de personas o un número ilimitado, sino somos una persona y Dios conoce nuestro nombre, conoce la cantidad de cabellos, por decir, que conoce los detalles más íntimos de nosotros y además conoce lo que nosotros podemos tener en nuestro corazón y los problemas que podemos estar pasando. Para Dios somos únicos y especiales. Y Él sabe exactamente el desierto en el cual estamos atravesando cada uno de nosotros. Él conoce de nuestras lágrimas que derramamos ayer, la semana pasada, y las que también podemos haber derramado hoy. Dios conoce todo. Dios sabe el desierto que usted está atravesando y entonces nos envió a la iglesia hoy para darnos un mensaje, y el mensaje de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, estemos como estemos. Dios nos ama. Y Él sabe exactamente por lo que estamos pasando. Él no vino personalmente acá a hablar, sino que envió a instrumentos humanos para dar un mensaje de que sabe cómo estamos
y que sabe que podemos estar atravesando un desierto como tantos años atrás lo atravesó el eunuco etíope. Dios quiere y está con nosotros y quiere conducirnos a la Canaán celestial. Volvamos a la historia. El eunuco entendió ese amor divino y no simplemente por la presencia de Felipe, sino por la comprensión del texto bíblico que él estaba leyendo y que no entendía. El texto bíblico que decía Hechos 8:32, después 34 y 35. Y les leo. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué interesante cómo Felipe, aprovechando la incredulidad de este hombre, aprovechó ese pasaje para llevarle a la historia de Jesús y contarle todo lo que había pasado. Es interesante que el eunuco venía del templo de Jerusalén. Tenía en la mano la Biblia abierta, él conocía los libros de la Biblia y conocía al profeta Isaías, conocía los rituales de los judíos, había participado de ellos, pero no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Si no conocemos a Jesús, lamentablemente no estaremos del lado de la vida. Me permiten, le voy a contar otra historia que también ocurrió hace muy poco. Santiago, hijo de un abogado exitoso, su padre siempre fue un adventista reconocido por la comunidad como un líder espiritual, pero a medida que Santiago crecía, él veía incoherencias en la vida de su padre y comenzó a creer que las reglas y doctrinas de la iglesia no tenían sentido en el mundo real. Su padre no le permitía que fuera a cumpleaños de sus amiguitos, pues él argumentaba que era una fiesta pagana. Los sábados de tarde, Santiago sufría al mirar por la ventana y ver a sus amiguitos jugando, mientras él no podía moverse de casa para no quebrantar el sábado. Así que a medida que crecía, Santiago comenzó a sentirse prisionero de reglas y normas que no le producían ninguna felicidad. Así que cuando Santiago tuvo la edad para poder tomar decisiones propias, decidió abandonar la iglesia y todo lo que él había aprendido. En su mente, la única manera de ser libre, según él, era apartarse de la iglesia lo más que pudiera. Decidió hacerlo gradualmente para no tener problemas con su padre. Así que comenzó faltando a los cultos los sábados y, por desgracia, en la iglesia donde él iba nadie notaba que faltaba Santiago. Finalmente él decidió cortar definitivamente los lazos con la iglesia y experimentar lo que él llamaba libertad. Pero la libertad que él pensaba lo llevó por caminos de dolor.
se casó joven, su matrimonio terminó en divorcio casi enseguida y él comenzó a involucrarse con todo tipo de vicios que hasta ese momento eran desconocidos con él. Anduvo unos años así hasta que un día se dio cuenta de que su vida se había transformado en un desierto vacío y sin paz. Entonces fue cuando consideró nuevamente volver a la iglesia y comenzó a estudiar la Biblia nuevamente. En la Biblia esta vez él encontró el Jesucristo, a un amigo Jesucristo, alguien que quería su corazón antes que su obediencia, y se dio cuenta que así como el eunuco nunca había conocido a Jesús y su amor. Él conocía reglas, él conocía doctrinas, pero estas solas tienen sentido si experimentamos el amor maravilloso de Jesús que va al encuentro de nosotros en el desierto en el cual estamos atravesando. Santiago, entonces, ahora sí conoció a ese Jesús y todas las doctrinas bíblicas que él conocía comenzaron a tener sentido para él. Tal vez algunos nos podemos identificar con esta historia, con parte de esa historia, y pensemos de que primero tenemos que conocer y amar a Jesús y luego todos los demás. Como dice, todo tiene sentido de lo que Dios nos pide cuando realmente lo amamos. El eunuco de la historia bíblica era un alto oficial, un hombre importante y de prestigio, pero ninguna riqueza o reconocimiento social era capaz de llenar el vacío en medio de aquel desierto. Solo Jesús era capaz de hacer de que un desierto tenga nuevamente vida y vida en abundancia. ¿Y sabe cómo sucedió esto en la vida del eunuco? La Biblia dice que cuando el eunuco percibió el amor y el cuidado de Dios demostrado a través de la muerte de Jesús en el Calvario, él tuvo una reacción. Y ahí vamos a los versículos 36 al 38. Ahí nos dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reitero, palabras del eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. La comprensión de quién es Jesús y el amor demostrado por él en la cruz del Calvario nos debe llevar a una acción como lo llevó al eunuco. Y la primera acción para demostrar la aceptación del amor divino es el bautismo. Así es el bautismo, es una declaración pública de que comprendí de que Jesús lo que hizo por mí en la cruz del Calvario y que yo quiero vivir el resto de mi vida unido a Jesús. Por ese motivo, la Biblia dice que compara la relación de Dios o el bautismo con un matrimonio. ¿Por qué? Porque un matrimonio no se descubre que se ama el día del casamiento. Ya se amaba y el casamiento es una declaración pública de ese amor, ¿verdad?
Cuando nos casamos y hacemos una fiesta, queremos expresar que nos vamos a casar y que vamos a vivir una vida juntos, pero ya sabíamos que nos amábamos. Segundo punto, el bautismo, así como el casamiento, no me transforma en otra persona de la noche al día, sino que después del matrimonio viene la convivencia con sus desafíos y diferencias. Así ocurre también a veces con el bautismo, con desafíos y diferencias. Pero en un momento vamos a llegar y vamos a poder decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso podemos decir es la parte final del bautismo, cuando llegamos a esto que podemos decir que no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien comanda nuestra vida. La historia termina con unas hermosas palabras que se encuentran en el versículo 39, que no lo vamos a leer todo, pero lo que nos importa es que dice que y siguió gozoso su camino. Se está refiriendo al eunuco, ¿verdad? Hasta ese momento, digamos, la vida del eunuco era una vida tan desierta como el desierto que él estaba atravesando. Pero después del bautismo, el desierto del corazón floreció y se transformó en un manantial de agua de vida. Imaginémonos al eunuco ahora, luego de hacer muchos kilómetros, llegando a su casa, a su trabajo y reencontrándose con sus amigos después del bautismo. Hermoso imaginar su rostro brillando de alegría por el maravilloso encuentro que tuvo con Jesús. ¿Recuerda la historia de Carlos que le comenté al principio? No había terminado ahí. De ese hombre que el vecino le había ofrecido dar un estudio bíblico, él aceptó, se bautizó y dejó todos los vicios. Después del bautismo, Carlos se entregó completamente a Jesús y tuvo el deseo de testificar sobre su nueva vida en Cristo. Su vida era un poderoso testimonio del Evangelio. Las personas que lo conocían no podían creer en lo que estaban viendo. Como alguien que vivía sucio, echado en las veredas, ajeno a lo que sucedía en la sociedad, y estaba ahora vestido con ropa limpia y andaba con la cabeza erguida y una sonrisa en los labios, y ya no tenía ningún tipo de vicios. Generalmente, la mayoría de las personas que poseen vicios no son vicios solitarios. Y los amigos de Carlos eran compañeros de esos vicios, que por años habían vivido con ellos. Y entonces comenzaron a buscar a Carlos para saber qué había ocurrido en su vida. Y Carlos tenía una explicación y les decía: yo estaba muerto y reviví, estaba perdido y fui encontrado. Esos amigos de adicciones comenzaron a acompañarlo a la iglesia. Iban a los cultos y dice que Carlos, durante todo el programa de que ellos iban, se sentaba junto a ellos para intentar que ellos se mantuvieran en orden en la iglesia.
Y cuando alguien se acercaba a alguno de esos que estaban con Carlos y le preguntaban por qué venían a la iglesia, y ellos respondían: quiero ser igual a Carlos. Una vida transformada indudablemente atrae a otros y otros quieren tener esa vida transformada. Así que me imagino que en el caso de este hombre eunuco, él habrá transformado a muchas personas a el Evangelio, a que conocieran a Jesús como él había conocido, ¿verdad? Se dice por ahí de que Etiopía fue uno de los primeros países donde, digamos, aparte de esa zona donde estuvo Jesús, donde floreció intensamente el cristianismo. Así que me imagino este hombre dando el testimonio de el cambio que había tenido también su vida, de que Jesús había transformado ese desierto de su vida en algo con propósitos. Y esa es la vida, ¿verdad? Así, si estamos alejados de Dios, somos como un desierto. No hay nada, todo marchito, todo muerto a nuestro alrededor. Pero en cambio, cuando tenemos a Jesús, nuestra vida cambia y podemos ser personas gozosas, así como en esta historia de el eunuco y así como esta que le acabo de contar, que son casos reales de la historia de Carlos. Que Dios los bendiga y que siempre podamos estar tomados de la mano de Jesús, esperando su regreso. Y que bueno, si consideramos que nos hemos apartado de Jesús y que es necesario nuevamente agarrarnos de sus manos y volver a bautizarnos, no lo dudemos. Que Dios los bendiga. Terminamos cantando voz, Señor, y junto a ti yo pude estar. Contigo estuve, mas me alejé, y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité, estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Sé que estarás con tus brazos abiertos, hijo, ven otra vez y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Como soldado he luchado, mas he perdido, y oí la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo
Cuando te necesité, estuviste allí. Cuando volví yo a caer, mas no te busqué, y perdido fue mi existir. Y yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Pues más seguro estoy en tus brazos que lejos de ti.